Antes de que existieran los cementerios, los muertos no estaban lejos. Estaban debajo de las casas, detrás de los templos, junto a los caminos, pegados en las camas donde los vivos intentaban dormir. La humanidad no nació separado de la vida de la muerte. Al principio convivía con ella, la respiraba, la pisaba, la cargaba en silencio. Cada aldea tenía sus huesos enterrados cerca, como si los difuntos aún formaran parte del fuego, del pan y de la sangre familiar. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. No fue solo por higiene, no fue solo orden, no fue solo religión, fue miedo. Porque cuando los pueblos crecieron y las tumbas se multiplicaron, los vivos empezaron a notar que la tierra ya no callaba igual. Dicen que los primeros cementerios nacieron por la necesidad, cuando los cuerpos ya no cabían en los patios ni debajo de las iglesias. Las ciudades se llenaban de campanas, de enfermedades, de entierros. Había noches en las que los sepultureros no podían ni descansar. Abrían una fosa, arrojaban un cuerpo, cubrían la tierra y antes de que la luna terminara su recorrido ya estaban cavando otra. La muerte dejó de ser un visitante ocasional y se convirtió en una multitud. Entonces los vivos tomaron una decisión: reunir a los muertos en un solo lugar, levantar muros alrededor de ellos y fingir que aquello era respeto. Pero quizá en el fondo, esos muros no fueron construidos para proteger a los cadáveres, fueron construidos para impedir que algo regresara. Porque un cementerio no es simplemente un campo de descanso, es una frontera. Piénsenlo así, es una línea de piedra entre lo que respira y lo que ya no debería de moverse. Cada tumba es una puerta cerrada con tierra, cada cruz, un clavo simbólico donde algo que tenemos mucho miedo de nombrar. Cada epitafio, una última orden escrita, que el difunto recuerde quién fue y no olvide que ya no pertenece aquí. Pero cuando miles de cuerpos son puestos juntos, cuando generaciones enteras son encerradas bajo el mismo suelo, el lugar deja de ser una tierra común y se vuelve una memoria podrida. Se vuelve un archivo de lamentos, se vuelve una ciudad invertida, donde las calles no están hechas para caminar, sino para esperar. Por eso, desde que existen los cementerios, existen también las leyendas. La figura blanca que camina entre tumbas, el niño que juega donde no debería de haber risas, el llanto que sale de una cripta sellada, el golpe dentro de un ataúd, la sombra que aparece al fondo de una fotografía. No importa el país, no importa la época. Todos los pueblos terminaron contando lo mismo, solamente con distintos nombres, como si la humanidad, en algún rincón de la memoria, tuviera que enterrar a los muertos como que si esto significara despedirse de ellos. Quizá por eso nos inquieta tanto, porque un cementerio nos recuerda que la civilización entera se levantó sobre huesos y que una ciudad debajo de otra, más antigua, es más oscura y más paciente, y que los muertos no están lejos, solo están abajo, esperando, debajo de mármol, debajo de tierra, bajo flores secas y nombres gastados por las lluvias, a los que llamamos camposantos para sentirnos más seguros. Pero tal vez ese nombre sea una mentira piadosa. Tal vez no son santos, tal vez simplemente son prisioneros, y cada vez que cruzamos sus puertas, cada vez que el viento mueve las ramas y sentimos que alguien nos mira desde una tumba sin nombre, entendemos la verdad más antigua de todas. Los cementerios no fueron creados para que los muertos descansen. Fueron creados porque los vivos ya no podían dormir con ellos cerca. Mi nombre es Sombra. Bienvenidos a este archivo negro de lunes. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Muchas gracias a todos los que están. Voy a aprovechar para mandar saludos antes de seguir con estas historias, con un tema que la gente quería, que la gente ha pedido incluso para los episodios, y que investigando me di cuenta de historias muy aterradoras
que hoy las vamos a platicar. Un abrazo a Don Galleto Z3R, que está aquí conectado, a Star Mars. Star, te mando un fuerte abrazo. También a ti, Ari Faría. Dice, feliz como una lombriz, linda noche para todos, ganó Paraguay. Claro que sí, felicidades a todos los amigos de Paraguay. Qué gran juego, qué gran mundial se está viviendo. Un mundial que tiene muchas historias muy aterradoras y ya las platicamos aquí en este canal y los invito a que vayan a verlas. También quiero mandar un saludo a Laura González Esqueda y un saludo también al Boss, que el día de hoy el Boss nos está escuchando prácticamente muy cerca. Quiero mandar un abrazo de PorterX también a Angie Bird. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Gracias. Hoy vamos a hablar de los camposantos. Hoy vamos a hablar de los cementerios, de los panteones. Muchas veces pensamos que las energías se quedan solamente en los lugares donde las almas trascienden, pero quizás hay almas que se aferran a sus cuerpos y no importa que estos cuerpos se descarnen, no importa que estos cuerpos entren en estado de putrefacción, se aferran y no saben que quizás quedan vagando dentro de estos camposantos o estos lugares donde la gente suele construir arriba edificios y no recuerdan que quizás abajo de ustedes, quizás abajo de tu casa, esta noche estás durmiendo o siempre has dormido arriba de cuerpos que alguna vez también tuvieron vida. Vico, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Vico? A Lizzie Cherry Doll también te mando un fuerte abrazo. Angie Berg, te mando un fuerte abrazo. A toda la gente que se va conectando, les mando un fuerte saludo. Estoy leyendo aquí sus comentarios. A mí, Ceci Velázquez, muchísimas gracias. Dice, buenas noches, preciosas y preciosos. Muchas gracias. Quiero ir sin más preámbulos a la primera historia, porque hoy quiero centrarme en estos panteones y en el título de este live hay una historia que es una de las más conocidas, de las más icónicas de México. Hola Cris Pamats, también te mando un fuerte abrazo. Andy Lu, a Verelas, a todos les mando un fuerte abrazo. A la gente también de Facebook, a Norma Vázquez también, fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar aquí conectada. Les comentaba, hoy les voy a hablar sobre la historia de Nachito. La gente que es de Guadalajara quizás la conoce, hay gente que posiblemente no les suena este nombre, pero más adelante la van a escuchar. Una historia muy conocida, al menos en Guadalajara, que forma parte del camposanto más importante de la ciudad, que hoy es patrimonio histórico mundial, es patrimonio nacional y es reconocido como uno de los panteones que tienen más leyendas. De hecho, deberíamos hacer algún día un especial de este panteón solamente. Dice, si estas son historias de terror y la manera que las platicas. Manuel Murillo, te mando un fuerte abrazo. A Adri Sandoval también, que ya se está conectando aquí. Vamos a platicar entonces de la primera historia y antes de pasar a la de Nachito también, hay otro personaje, hay otra historia que me acabo de conocer hace realmente no mucho, que también quiero platicar, que va un poco de la mano con la historia de Nachito del Panteón de Belén. La siguiente historia que les voy a contar se llama El Cementerio. Vivo cerca en el barrio aledaño del cementerio de Luque en Paraguay. De niño, junto a mis demás vecinitos, montábamos bicicleta, patineta. Incluso algunos tenían scooter en dicho lugar. Allí hay 2 torres paralelas, frente a un área abierta. ¿Sabían que en la parte de abajo de cada torre hay un túnel que las atraviesa? Antes dichos túneles se encontraban abiertos. Actualmente están sellados con sendas puertas de acero y se conectaban mutuamente. A los niños nos encantaba recorrer desde la abadija hasta la plataforma superior y seguir los senderos que llevaban hasta los túneles, salir al otro lado y regresar al punto de origen. Hacíamos competencias para ver quién ganaba. Era fabuloso pasar por allí, pues los túneles son estrechos, no había luces. Eran inmensos, oscuros hoyos con alambres sueltos en el techo. Tenían un olor algo pesado y hasta el mismo ambiente era denso. Cada vez que pasábamos por allí, siempre en la bicicleta o hasta en el mismo patinete,
Lo hacíamos con toda velocidad y salíamos con los corazones agitados. Un día se nos ocurrió ir a medianoche, hacer la travesía de los túneles incluidos, que siempre habíamos hecho amparados bajo la luz del sol. Yo pensaba que aquel momento que, siendo que de día esos túneles eran oscuros, ¿cómo serían de noche? Tenían también un mal presentimiento dentro de mí. Sin embargo, ya no había marcha atrás. El reto había sido lanzado entre el grupo, y quien lo hacía, pues sería la burla y el hazmerreír, si se rajaba en ese momento. Así que armamos tan solo nuestras patinetas, cruzamos el muro del cementerio, caminamos hasta las torres y nos asomamos por el primero de los túneles. No se veía nada de nada. ¿Saben? La esperanza de que alguien tiene cuando se mete a un túnel es ver la luz al otro lado. Pues bien, en esta ocasión, la cosa cambió. No había luz del otro lado, pero la hubo. Paso a narrarles lo que me acaba de acontecer. Estábamos decididos a hacer el recorrido. A lo mejor cada uno en el fondo sentía miedo, pero ya nadie quería dar marcha atrás. De tan solo mencionar una palabra como renunciar era motivo para burlarse. Así que subimos la plataforma superior y en fila empezamos a bajar la rampa, aquella que se ve entre las dos torres cuando la miras desde la calle. Las patinetas tomaron gran velocidad y yo me atemorizaba a medida de que nos acercábamos al primer túnel. Cortamos la primera curva del sendero. Iba en tercero de la fila. Éramos 5 amigos en total. El sonido de las llantas al rodar contra el pavimento era lo único que se escuchaba en aquel instante. Dimos la curva del sendero y de pronto obscuridad. Nada más que eso. El sonido de las ruedas continuaba, pero esta vez un poco más estrepitoso, ya que habíamos entrado en el primer túnel. Y las llantas resonaban, pero esta vez más rápido que antes. Por nada del mundo quise detenerme en aquel instante, pero tuve que hacerlo. A decir verdad, sentí que me estrellé contra algo. Era mi compañero de enfrente. Se había detenido, al igual que el que iba enfrente suyo, y los que iban atrás al escuchar el estrellón también se detuvieron. ¿Pero por qué? ¿Por qué en medio del túnel? Sentí comezón en la nuca, así como algo frío subir desde mis pies y anidarse en mi estómago. Quedé petrificado, preguntándome tan solo qué ocurría. No podía ver nada, ni siquiera mi mano a 2 centímetros de mi cara. Todo estaba oscuro, pero luego vi la silueta oscura de uno de mis amigos, rodeada de un extraño halo blanco. Sentí de pronto que algo pasó corriendo al lado mío. Me atemoricé aún más. Era uno de mis amigos, el que iba en segundo de la fila, y el que iba en primero se volteó casi inmediatamente y cuando pasó a mi lado, pude ver lo que ellos habían visto, la luz blanca al final del túnel. Pero tenía rostro y una forma humana. Flotaba y se acercaba rápidamente hacia donde yo estaba. Sentí el grito detrás mío, y fue hasta ese entonces cuando reaccioné y pude salir corriendo. La patineta, ¿eso qué importa? Tan solo cerré mis ojos, me volteé y me puse a correr. El grito no solo me hizo reaccionar a mí, también a los murciélagos que dormían en los orificios del techo del túnel. Eran cientos de ellos. Mi amigo seguía gritando y yo corría con lágrimas en mis ojos, pues sentía que la cortina de murciélagos no me iba a dejar escapar por nada del mundo. Quería voltear la mirada, tan solo sentía ese algo que se acercaba más y más rápido. No encontrábamos el final del túnel y sentí que corrí por horas para poder salir de él. Pero de pronto vi a mis demás compañeros y me vi a mí mismo afuera. Seguimos corriendo atravesando el pasto. Saltamos el muro y aún sentía aquello que venía detrás de nosotros. No nos detuvimos hasta llegar al punto de reunión, un basurero de cemento alumbrado por un poste de luz eléctrica. Nos percatamos que aquella cosa no nos seguía más, pero aún así, cada quien agarró rumbo a su casa, cerró con llave y no salió hasta el día siguiente.
comentarios que hicimos después al respecto. Entre los amigos que asistimos a ese lugar, describimos una mujer con cabellos blancos, vestida con una túnica que irradiaba luz. Por supuesto, nadie nos creyó y se convirtió en un cuento infantil más. Pero desde aquella vez, más que nadie, ninguno de nosotros volvió a entrar a dichos túneles, ni siquiera para recoger las patinetas. Yo no he vuelto a poner un pie sobre ese cementerio. Muy buenas noches a todos los que se van conectando. Espero que estén disfrutando de estas historias que vamos a platicar el día de hoy sobre cementerios. Si también tienen alguna historia, me encantaría leerla aquí en comentarios. Si alguna vez, mientras visitaban un camposanto, si alguna vez, mientras, por desgracia, como a todos nos toca, les tocó enterrar a algún familiar y vivieron alguna experiencia aterradora o algún amigo o alguna persona conocida, más allá del luto, les tocó vivir algo extraño, les tocó vivir algo paranormal. Yo recuerdo una historia precisamente desde hace muchos años. Un viejo compañero de la universidad nos platicaba que él no iba a cementerios porque justo cuando le tocó enterrar a su abuela, él decide ponerse hasta atrás de toda la gente porque sentía feo ver ese ataúd bajar y ser sellado. Para él era un shock, la mujer que tanto amó y que lo crió como una madre. Dice que detrás de él sintió un frío helado. Le pusieron la mano en el hombro y una mujer le dijo: no te preocupes. Le mencionó su nombre y le dijo: tu abuela va a estar muy bien. De hecho, antes de que me toque verla, quiero darte las gracias porque fuiste un gran nieto y quédate con eso. Cuando él gira la cabeza porque estaba en shock y voltea, ya no había nadie. Parece ser que alguna amiga o alguna conocida o quizás una familiar de él que no conocía hizo acto de presencia para darle un último aliento de que siguiera adelante. Dice Laura González Esqueda: un día una tía fue al panteón, a la tumba de mi abuelo, y justo en los pies de la lápida estaba un pájaro negro. Puede significar algo quizás, ¿no? Dicen que a veces los animales nos dan ciertos mensajes. Hay gente que cree justo que al ver cierto tipo de aves es un tipo de augurio o es un tipo de mensaje que lo da alguna conexión. Dice Ari Faría: yo solo una vez pude ir al cementerio. Fue el funeral de mi abuelo. Yo tenía alrededor de 6 añitos. Enfermé súper mal luego. Nunca más pisé el camposanto. Sí, las emociones muy fuertes muchas veces te generan este tipo de justo, ¿no? De sensación, de sentimiento que puede afectar directamente a la salud. Y por eso muchos optan por ya no ir ni a funerales ni a velorios y recordar más a las personas como eran en vida que el impacto de verlas en un ataúd, ¿no? Dice Lizzie Cherry Doll: yo hace 14 tuve una sesión de fotos para el lado oscuro de la luna en el Panteón de Belén. No me pasó nada paranormal, pero debo confesar que cuando me tocaba cambiarme el outfit en el baño, me imagino que... aquí está la otra parte. Me daba un terror entrar a los baños. Mejor me cambié enfrente de todos porque los baños están entre los nichos y se siente la vibra muy fea. Así es, de hecho, para la gente que no conozca este panteón, realmente es un panteón chico. Era un panteón más grande, lo dividieron, las fosas, digamos que la parte de los ricos, de los hacendados, de la gente con poder, queda intacta, y la gente que era para la prole, para la gente, la terminan quitando. Obviamente no exhumaron todos los cuerpos y terminan fincando arriba lo que hoy en día se conoce como el Hospital Civil. Hoy lo conocemos como el Hospital Civil Viejo, allá en Guadalajara. Pero este camposanto cuenta muchas leyendas. Dentro de ellas se encuentra incluso la tumba
de José Cuervo, y también está la tumba de quien les voy a platicar en un momento más, que es Nachito, una de las historias más conocidas e icónicas de este panteón. Y sí, estos baños se encuentran en las esquinas, a un ladito de los nichos. Y hay gente que ha reportado que cuando va incluso al baño, hay veces que los espantan. Vamos a leer la siguiente, que dice Angie Bird. No fue exactamente en un cementerio, tal vez me puse... ¿Qué puso? No fue exactamente en un cementerio. Una vez puse un video de Nachito para conocer mejor su historia, y la televisión se apagaba y se prendía. La desconecté y la tele ya no quiso prender en un buen rato. Quizás se llenó de energía. Dice también NSK Lomek Medrano. Sombra, ya te he enviado evidencia que no tiene nada que ver con el live, pero ya la mandé por Instagram. Claro que sí, hermano. Terminando este Instagram, voy a justo a revisar todos los mensajes que tengo pendientes, y con mucho gusto guardaré tu historia para acomodarla de mejor manera en alguno de los episodios que vengan junto a la Inluna. Dice, el año que viene voy a México y quiero hacer un megatour por lugares misteriosos. Hay una forma que le llaman la contracultura, o ¿cómo le llaman? Contraturismo, que es este turismo negro, que a veces son como sitios justo paranormales que puedes visitar, no solamente aquí en México, sino en muchos lados del mundo, pero la gente que practica esto, creo que le llaman contraturismo, pero sí estaría increíble. Voy a leerles la siguiente historia. Vamos a adentrarnos con una historia más sobre cementerios. Y la siguiente historia se llama La puerta del cementerio. Hola, soy una chica de Cartagena. Me llamo Desiree y voy a contar esta historia que me pasó a mí y a mis amigas una noche de carnaval. Antes de ir con la historia, quisiera decir que soy una chica a la que le encanta todo lo que tenga que ver con miedo, los espíritus, las cosas paranormales, etc. A mí ya me han ocurrido varias cosas. La gente me dice que es un don que tengo porque puedo ver espíritus y sentir buenas o malas vibraciones. El caso es que estábamos mis amigas Laura, Vanessa, Yolanda, Patricia y yo. Era carnaval, y en el pueblo donde veraneo hay mucha marcha, detrás de la gente que se queda a vivir todo el año. Pues bien, ya teníamos planeado que esa noche queríamos hacer algo interesante, y pensamos en hacer la tabla de la Ouija. Al principio todas íbamos muy decididas, pero conforme la llegada de la hora más temíamos de este momento. El caso es que a las 11 de la noche salimos del pueblo por las bicis y nos fuimos a un cementerio muy lejano del pueblo que está justo detrás de una montaña escalofriante. Cuando llegamos, aún no era la hora y así comenzamos a explorar el cementerio. Agarramos las linternas y exploramos por las tumbas. En aquel cementerio las tumbas tienen nombre, edad y la razón por la que ha fallecido cada persona. Primer error que cometieron, escuchen bien. Estuvimos leyendo algunas y habían muchas interesantes, como casos de, ya saben qué es índole, desvivimientos y autodesvivimientos. El caso es que yo tropecé con algo que estaba en el suelo. Empecé a cavar y pude ver que era una tumba enterrada, y comencé a leer enfocándome con la linterna. Aquella tumba era la de un hombre que se llamaba Lucifarto, que tenía 35 años. Y en la tumba ponía la causa de su deceso, que era desvivimiento porque los espíritus lo mandaron, o más bien, se lo mandaron. Lo más sorprendente es que debajo del texto estaba el número 666. Estaba todo oscuro, estábamos muy asustadas, pero aún así quisimos seguir con el reto. Nos pusimos al lado de aquella tumba y sacamos la tabla. Invocamos a Lucifarto y nos dijo que nos fuéramos, que lo dejáramos en paz. Nosotras no le hicimos caso y seguimos insistiendo. Entonces fue cuando nos amenazó prácticamente. Rompió el vaso, la tabla salió volando. Nosotras, bastante asustadas, agarramos las bicicletas y nos fuimos, pero vimos que la puerta estaba cerrada. ¿Quién la podía haber cerrado si en ese cementerio los sábados no hay guardia? El caso es que estábamos aterradas y atrapadas. Entonces decidimos saltar, pero también se nos presentaron más obstáculos, pues a mi amiga Yolanda
no la dejaba salir. Estábamos ya todas afuera, menos ella. No podía salir, así que nos fuimos todas a buscar a mi madre y la gente que nos ayudara. Y la pobre Yolanda se quedó ahí sola. Fue un trauma para ella y para todas. El caso es que cuando abrimos entre todos la puerta tampoco se podría abrir. Entrábamos y salíamos todos, pero ella no podía. Todos estábamos bastante nerviosos, hasta que mi madre agarró a mi amiga en sus brazos y la consiguió sacar de aquella terrible pesadilla. Esta historia incluso salió en el periódico del pueblo, junto a nuestra foto. Desde entonces ni se nos ha ocurrido hacer ningún juego de tabla de Ouija, ni nos hemos atrevido a encerrarnos por aquel cementerio. Cada vez que recordamos esta historia, nos entra un auténtico terror. Primer error que cometieron estas chicas, ¿no? Leer los epitafios, leer las tumbas, leer los nombres de las personas que ya no están, sus fechas de deceso y peor aún, los motivos. Pero lo extraño es ese epitafio, lo que decía, muy preciso, muy extraño, ¿no? Quiero aprovechar para mandar saludos a AleDG204. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya somos 111 conectados. Muchísimas gracias a toda la gente que se está sumando poco a poco en este live. El día de hoy estamos hablando de historias en panteones. Y también estoy aquí leyendo sus mensajes. Si alguno tiene alguna historia que la pueda resumir en mensajito y poderlas irla leyendo para irla comentando, estamos aquí poniendo mucha atención. Dice Ceci Velázquez. Creo que mandaste otro mientras yo leía. Déjame ver si encuentro el primero y lo hilo. Aquí está. Cuando mi mamá trabajaba en el Parque Funeral Colonias, un señor que se veía muy enfermo, que caminaba medio doblado, se acercó a ella a pedir información de cómo llegar a una tumba. ¿Ok? Y el segundo mensaje dice: mi mamá, aunque le pareció raro el señor, le dio toda la información. Días después, mi mamá vio a los familiares y les contó lo que había pasado. Cuando mi mamá les dijo las características del señor, y ya no sabemos qué sigue en la historia. Saludos hasta Nicaragua, Wendy Laguna 4200. Muchísimas gracias por estar aquí conectada, escuchando historias aterradoras. Dice: yo cada vez que voy al panteón leo nombres porque luego no me acuerdo la tumba. Dice Laura González Esqueda: nada más cuidado, no los invoques. Dice, ya sé si dice, ellas le dijeron que así se veía el fallecido y que falleció de cáncer de estómago. Esa era la pregunta. No sé si se acuerdan el jueves pasado, en el último episodio aquí en el Creepy Podcast, hablamos de personas que hablaron con gente del más allá, y la pregunta que yo les hice fue: ¿cuántas veces nosotros no hemos platicado con alguien, sentido algo y quizás nos dimos cuenta que hablamos con una persona que ya no está aquí? No lo sabemos. Andilu SC95 dice: hace 2 años a mi tío, que estaba esquina de un panteón, antes de llegar y cruzar la calle sintió una mano que tocaba su espalda, y al llegar a casa tenía una mano marcada en la chamarra y era tierra negra. Ok. Muy fuerte esa historia. Vamos a contar la siguiente para seguir en este mood. La siguiente historia se titula En la tumba. Aquel cementerio aún conservaba algunas tumbas antiguas. En aquella época se solía colocar un tubo en una campana al final y una cuerda que hacia el interior del ataúd estaba conectada. En caso de catalepsia, la persona que había sido enterrada viva podía hacer sonar la campana y comunicarse al exterior con ayuda del tubo. En esa noche se encontraban 2 cuidadores de aquel cementerio que habían sido contratados un par de días atrás.
La noche había transcurrido sin ningún problema, hasta que una de las campanas comenzó a sonar. ¿Oíste eso? Como una de las campanas que tienen las tumbas, dijo uno de los hombres. Parece que fue una campana, pero debe de ser el viento seguramente, respondió su compañero, sin darle mucha importancia. Ignoraban el sonido, pero después de un tiempo volvió a escucharse con más intensidad. Eso no era el viento. Los hombres fueron a investigar. El sonido los llevó a una tumba a un tanto aislada. En definitiva, el viento no podía mover esa campana. Alguien lo hacía desde abajo usando aquella cuerda. ¿Hola? ¿Alguien se encuentra ahí abajo?, preguntó uno de los hombres temerosos a través del tubo. Solo recibió pedidos de ayuda por parte de una voz cansada. ¿Quién sabe cuánto tiempo estaría ahí? Sáqueme de aquí, por favor. Necesito ayuda. No te preocupes. Enseguida te sacaremos de aquí, dijo el hombre mientras buscaba una pala para empezar a cavar. En cuanto puso la pala en la tierra, su compañero lo detuvo con una expresión seria, moviendo la cabeza de un lado al otro, en señal de desaprobación. Le quitó la pala. Él empezó a golpear el tubo. No se detuvo hasta que lo quitó completamente doblado. Después lanzó la campana muy lejos. ¿Por qué lo haces? ¡Alguien necesita ayuda!, lo dijo en tono molesto. Pero su compañero contestó: mira la fecha de la lápida, 1983. Esta tumba fue hecha hace más de 30 años y lo que esté ahí abajo ya no debe de tener vida y no saldrá. Muchísimas gracias a toda la gente que se va conectando. ¿Qué les pareció esta historia? Un poco cortita, pero muy interesante, que tiene una referencia histórica muy interesante. Un saludo a Karen, a Karencita, Karen Casillas. Por cierto, hago la invitación, creo que aquí no lo había hecho en este espacio. Karen Casillas tiene un proyecto que está muy interesante, El Lado B, con Karen Casillas. Si les gusta el chismecito no paranormal, bueno, quizás en alguna que otra ocasión sí, pero si les gusta el chismecito, si les gusta ver la otra historia, la otra cara de la gente, de los influencers, de la gente que se dedica a la comunicación y a los medios, ella es la indicada. Así es de que le mando un fuerte abrazo. Vayan ahí a ver El Lado B con Karen Casillas para que vean lo que está sacando, muy interesante. Ha tenido unos episodios muy intensos y honestamente yo ya me hice fan, porque después de dejar de hacer cosas paranormales me pongo a ver chismecitos. Dice Crispa Mats: al final del episodio recuerdan dejar sus comentarios. Como siempre, ya saben que nuestra sombra les contesta a todos. Así es, muchísimas gracias, Cris. Les contesto a cada uno de ellos y a cada uno de ustedes, perdón, y pues estamos ahí leyéndolos. Les comentaba lo de la campana, que tiene un contexto histórico en la época incluso hasta medieval, si no mal recuerdo, pero sí época colonial. Era muy común que muchas veces, antes de que existiera lo que hoy conocemos como la autopsia, había gente que tenía catalepsia, y este padecimiento prácticamente te pone en un estado de descanso que parece ser que no tiene signos vitales. Muchas veces y por mucho tiempo la gente se enterraba viva porque no sabían, o más bien no se daban cuenta, que todavía respiraban y tenían signos vitales, aunque parecía que no. Lamentablemente muchos fueron enterrados así, y para evitar que esto sucediera, la gente que podía tener, o gente con poder adquisitivo, compraba estos tubos que contenían un hilo y una campana que iba conectada. Muchas veces se los ponían directamente en el dedo para las personas que seguían con vida. Si eran enterradas vivas, pudieran mover más fácil la mano, así poder ser sacadas lo más pronto posible. Entonces, pues prácticamente lo que les pasó a estas dos personas, sin duda alguna, ya no tenía vida, porque tenía ya 30 años ahí enterrado.
Dice, hagan un grupo de WhatsApp con los que estamos aquí para echar chisme más rato. Sí, estaría bueno en algún momento hacer un canal de difusión para poder contar historias y poder contar estas anécdotas en donde a nosotros, sobre todo a mí, para el canal, ayudaría mucho conocer sus historias. Ya muchos de ustedes, y se los agradezco, han estado mandando sus historias, pero cada que seamos más, cada que haya más historias, nutrimos de esta misma comunidad este bonito y aterrador proyecto. Vamos a una siguiente historia. Y esta historia quizás les puede conectar con algunas experiencias, porque ¿quién no ha visto actitudes extrañas de gente dentro de panteones? Y la persona que escribe esta historia dice, creo que mi vecino está robando cuerpos del cementerio. No quiero irme tan lejos todavía. Todo esto podría ser simplemente un malentendido, si es que estoy en lo cierto. Pero me da tanto miedo, incluso hasta preguntar. Mira, la esposa de mi vecino falleció hace unos meses. Fue un asunto bastante grande, en serio, para casi todo el vecindario. Era una pareja bastante activa en la comunidad. En su funeral fue que todos aparecieron, pero no creo que nadie haya llorado tan fuerte como él. Su pena era tan intensa que verlo llorar hacía que todos los demás también nos quebráramos. Después de eso casi no lo vimos. Su jardín se empezó a llenar de hierbas. El buzón se llenó de revistas viejas y sobres. Nunca supimos qué decirle. Pero hace un par de semanas fue cuando todo comenzó a verse un poco más sospechoso. Fue una noche oscura y lluviosa. Yo estaba mirando por la ventana de mi sala el clima, cuando de pronto lo vi. Iba con algo que parecía un impermeable tipo trinchera. Pero lo que más me llamó la atención, lo que más me puso prestar atención y ponerle ojo, fue que llevaba una pala que colgaba sobre su hombro. La tiró en el asiento trasero de su coche y antes de salir, con las llantas chillando por el barrio. Pensé que era raro, sí, pero tampoco era algo que me preocupara de inmediato. O sea, ¿por qué me tendría que preocupar? Al día siguiente, cuando vi que su coche ya estaba lleno de lodo y que había una mujer de aspecto duro sentada en el Porsche, con el mismo vestido negro y el mismo cubrebocas de la cara que su esposa. De ese día que la enterramos, se me empezaron a prender un montón de alarmas en la cabeza. Ella no se movió en una vez. Bueno, hasta que ya empezamos a notar el olor. Era como si se hubiera metido todo el vecindario. Creo que mi vecino se dio cuenta de que nos dimos cuenta. Y después de eso, dejé de verla sobre el porche. Parecía que mi vecino estaba mejorando, aunque empezó a ser un poquito diferente como era antes. Me saludaba cada mañana con la mano y una sonrisa. Ahora el hecho de que ya no me viera a la mujer por el porche no significaba que no la volvería a ver. O sea, es como si la estuviera acomodando o moviéndola por toda la casa. Un día la veía en la ventana de su cuarto, al otro día la veía recargada en el sillón, siempre con el mismo vestido negro y el mismo cubrebocas en la cara. Supongo que no quería pensar en eso. Quería empujar mi intuición bien al fondo del cerebro y dejarla enterrada ahí hasta que todo esto acabara. Pero no se acabó. Si acaso empeoró. Desde que esa señora apareció por primera vez empecé a vigilar la casa de mi vecino con mucha atención. Era un señor grande. Seguro ya se había jubilado hacía años. La única vez que lo vi salir de su casa fue una noche. Y cada vez que lo veía, llevaba esa pala. Cada vez que regresaba, había una persona nueva en una de sus ventanas. A veces ponía música en las noches y solo una sombra bailarina. Ahí fue cuando empezamos a ver notas en el periódico, casos de robos de tumbas y cadáveres que desaparecían sospechosamente. Y todo en mi cabeza comenzó a encajar
Como dije, no quiero adelantarme tanto, pero ese olor del vecindario y la calidad de los ojos que parece que siempre me están vigilando desde sus ventanas. Ugh, creo que tengo a un sospechoso. Ojalá me esté equivocando. Ojalá estemos equivocados todos. Pero para estar seguros, creo que voy a llamar a las autoridades mañana. Solo quiero que todo este asunto se arregle de una vez por todas. ¿Qué les pareció esta última historia? ¿Quién no tiene un vecino? Y no quiero poner etiquetas, pero ¿quién no tiene un vecino así extraño? Que de pronto actúa de una forma extrañamente peculiar, que no quisiéramos pensar mal, pero quizá algo hace o algo esconde. Y en este caso, quizá profanaba tumbas por el recuerdo de su esposa. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Femgozo Oficial. Muchísimas gracias por estar aquí conectada. También a Angie Serimar, muchísimas gracias por estar aquí. A Yasmín Silva también te mando un fuerte abrazo. No sé si ya los había saludado, si no, les mando otra vez un fuerte abrazo. Albert C2J5E dice, vengan a Puebla, son los mejores. Llevo bastante tiempo viendo su trabajo, dedicación y profesionalismo, son los mejores. Muchísimas gracias, Albert. Te mandamos un fuerte abrazo. También para la gente de Facebook que nos está viendo, dice Berenice McLean, está fallándonos YouTube, pero acá seguimos. Qué extraño, ¿no? Dice, se congeló mi YouTube del miedo. ¿A alguien más se le congeló YouTube? Porque parece ser que van varias personas que comentan lo mismo. Dice Dulce Morales, hola Sombra, ¿le podrás mandar saludos a mi hermano Alberto de Puebla? Somos tus seguidores, vengan a Puebla, voy a preparar unos deliciosos chiles en nogada y también a Lane. Muchísimas gracias, Dulce, te mandamos un fuerte abrazo. Algún día esperamos estar por allá. Una vez fui y estaba bien caro el chile en nogada. A lo mejor fue como me vieron con cara de que no era de por ahí, porque sí me vieron con cara de que estaba impactado de ver la belleza del centro histórico, de esa catedral que tienen tan bonita, y yo creo que por eso me querían cobrar como el quíntuple de lo que cuesta, creo, ¿no? Pero sí estaba un poquito cara, pero muy rica, eso sí, me encantó el chile en nogada. Dice, así nuestra pantalla se frizó. Dice, yo también quiero ir. Todos vámonos a Puebla a visitar. De hecho, Puebla es uno de los lugares que tiene también muchas historias. Algún día, ¿qué les parece si para próximamente los lives también hacemos de pronto ahí por estados? Y también a la gente que no sea de México, que vaya conociendo un poco de la cultura, de las historias y leyendas de México, pero aparte también si tienen historias, por ejemplo, sé que en Colombia existe la pata sola, sé que creo que también en Venezuela la han mencionado, y hay ciertos lugares donde hablan sobre entidades o leyendas muy conocidas. Estaría bien hacer alguna en algún momento sobre eso. Un abrazo también al buen doctor Escalofrío que está aquí, dice, una semita del oriental. Ah, pues también es por allá vive cerca el buen Doc Escalofrío. Te mando un abrazo, hermanito. Sara Ramírez dice, acá todos mis vecinos son bien raros. Saludos, Sombra, nueva seguidora, me da risa cuando están con Alain, jajaja, por sus chistes bien buenos. Muchas gracias, a veces se nos chispotea, sí, siendo muy honestos, a veces como que nos relajamos tanto al estar platicando y que se nos va. Una disculpa a los que no les guste, pero pues ni modo, es parte del show, es parte de platicar historias y de cierto modo también amenizar el momento, porque sé que hay gente que sí este tipo de cosas les pueden mover vibras, y eso pues sé que a algunos de ustedes pues sí les da mucho miedo, les afecta en ese momento. Entonces creo que el amenizar con ciertos chistes, o de pronto cuando a Elaine se le ocurre algo, ayuda muchísimo, ¿no? A depurar toda esa presión o esa tensión que se tiene con las evidencias que solemos traer. Dice, a mí no se me congeló, te escucho muy bien. Saludos desde Utah. Saludos a Jazz Nava. Muchísimas gracias por estar aquí conectada. Vamos a la siguiente historia. Vamos a contar la siguiente historia. Se llama
La tumba reflejada. En un pequeño y antiguo pueblo de la época colonial, no muy lejos de aquí, hay un cementerio. Data de alrededor de 1650 y las tumbas más antiguas se han conservado prácticamente intactas debido a la escasa población del pueblo. Es, de hecho, el único cementerio y todavía se realizan entierros ocasionalmente. Durante el día los visitantes se acercan a dejar flores en las tumbas de sus seres queridos fallecidos y tomar quizás algunas fotografías de algunas de las tumbas más antiguas. Pero por la noche, como todos los cementerios, este lugar se torna oscuro y lúgubre. Hay una tumba conocida simplemente como la tumba del espejo, que ha llamado mucho la atención a lo largo de los años, y como su nombre lo indica, la lápida no es de piedra, sino de acero pulido, y a pesar de su antigüedad el metal se conserva con un brillo y un lustre impecables. Algunos creen que los difuntos de la mujer ahí, que está enterrada, pasaban ocasionalmente por la tumba para su mantenimiento, lo cual parece lógico, ya que siempre está impecable y cuidada. Otros creen que se trata del esfuerzo comunitario, pero nadie de la comunidad parece saber quién se encarga de ese mantenimiento. Otros, en cambio, creen que la razón es mucho menos mundana. La mujer enterrada ahí se llama Agnes Williamson. Se desconoce su verdadera identidad, pero existen numerosas historias y la mayoría relacionadas con la singular lápida. Algunos creen que simplemente era una mujer muy piadosa y supersticiosa, que creían que una lápida reflectante protegía su cuerpo de descomposición. Si bien parece existir la creencia generalizada de que muchas culturas hablan de superficies reflejantes y que ajenan y alejan a los malos espíritus, ¿por qué una lápida con espejo puede resultar extraño para la época? Otros creen que la mujer respetaba a la iglesia y que su lápida fue un gesto en la comunidad para agradecerle su dedicación y caridad. Algunos teorizan que la mujer era de clase alta y su familia pagó una tumba tan lujosa como muestra de riqueza. Sin embargo, muchos creen que era una bruja y su lápida estaba maldita. Según esta teoría, era una ermitaña que vivía a las afueras del pueblo, en medio de la naturaleza, y aunque nadie se atrevía a admitirlo, la mayoría de los habitantes del pueblo dependían de ella por sus medicinas, su sabiduría y sus hechizos. Sin embargo, cuando la iglesia y el gobierno local se enteraron de lo que sucedía, celebraron un juicio por brujería, sabiendo que probablemente sería declarada culpable. Agnes se envenenó, simulando un accidente. No obstante, antes de partir, expresó su último deseo, una lápida de acero. Los habitantes del pueblo, temiendo una maldición, accedieron a ello. Según la leyenda local, si uno va al cementerio de una luna llena, comienza a suceder cosas extrañas en esa superficie reflejante. La primera vez que el observador mira la superficie de acero, se verá a sí mismo como lucía de niño, como un bebé. Después de dar 3 vueltas alrededor de la tumba y volver a mirar hacia atrás, el observador se verá como una persona anciana, al borde de la muerte. Después de esto, si es lo suficientemente valiente, camine 3 veces alrededor de la tumba hacia atrás. Si lo hace, verá un ser más profundo, presentando una forma física. Una persona buena, bondadosa y santa verá a un ser angelical y será bendecida. Una persona horrible verá a un monstruo desfigurado y enloquecerá. Los resultados de una persona promedio variarán. Lo más común es que ven ligeramente a un ser desfigurado, aunque atractivo, o un ser atractivo, aunque ligeramente desfigurado. Las historias varían sobre lo que sucede exactamente después, y algunas dicen que no pasa nada, otras que es una maldición. La mayoría cree que una bruja atormentará sus sueños exigiendo que expíen sus pecados. Claro que la mayoría de los lugareños tienen demasiado miedo para emprender esta tarea, pero imagínate que decides alojarte en un pequeño y pintoresco bed, tomar un breakfast en este pueblecito, en Nueva Inglaterra, y la luna llena se eleve por ti. ¿Te atreverías a intentarlo? Y estoy llegando también prácticamente a la parte final de este live,
Pero no me quiero ir, obviamente, quiero platicar la historia principal por la cual nace la idea y el que muchos de ustedes me pedían de hablar sobre la tumba de Nachito. Hay gente que vive en otro estado, hay gente que vive en otro país. Les platico un poco de contexto. En Guadalajara, Jalisco, existe un panteón muy conocido, un panteón que cuenta con una de las leyendas más extrañas sobre el entierro de un niño. Además, el panteón, como ya les mencioné, es un panteón famoso por tener o ser uno de los que tienen más historias y leyendas paranormales alrededor de él, porque mucha gente adinerada, mucha gente de la opulencia de ese tiempo, pues vivía y era enterrada ahí. Después de mucho tiempo, nacen estas historias que se fueron acumulando por lo extraño que llegaban estos cuerpos a ser enterrados ahí. Les voy a platicar la historia de Nachito. La historia de Nachito se remonta en el siglo XIX, en una época en que Guadalajara era la ciudad tranquila. Sus calles estaban iluminadas por farolas de gas. De acuerdo a la historia contada de generación en generación, Ignacio Torres Altamirano, Nachito, era un niño como cualquier otro, pero desde muy temprana edad manifestó dos fobias: la claustrofobia, que es el miedo a los espacios muy cerrados y reducidos, y la nictofobia, miedo a la oscuridad. De acuerdo a la leyenda, en la época de aquellos acontecimientos, la ciudad natal de Nachito aún no disfrutaba del servicio eléctrico. Las narraciones cuentan que en la habitación del niño reinaba la penumbra y que ésta era iluminada por la suave luz de las velas que arrojaban destellos cada rincón. Lamentablemente, en una noche tormentosa, las potentes corrientes de aire de la ciudad se abalanzaron sobre la morada de Nachito, extinguiendo la frágil llama de cada una que guiaba su sueño. En medio de esa fatídica oscuridad, la madre de Nachito se percató de la situación y al adentrarse en la habitación del niño, solamente pudo hallar la desgarradora escena de su hijo sin vida en la cuna. Nachito había sucumbido a un infarto fulminante, consecuencia del terror que provocó la oscuridad que reinó su habitación. Su trágico deceso ya de por sí era desgarrador, pero se tornó más inquietante cuando, al ser sepultado en el Panteón de Belén de Guadalajara, al día siguiente de ser enterrado, se encontró con el ataúd de Nachito. El sepulturero vio ese ataúd reposando sobre la losa de la lápida que había sido desenterrada. El sepulturero, sin poder encontrar explicación ante ese terrorífico misterio, decidió reanudar su labor, volviendo a enterrar el ataúd en un sitio apropiado. Sin embargo, la inquietante acción se repitió durante 10 noches consecutivas. La historia ya había alcanzado a todos los rincones del pueblo, y tanto los lugareños como los foráneos acudían al Panteón de Belén para presenciar el enigma del ataúd de Nachito, que desafiaba su propia tumba. Fue entonces cuando los padres de Nachito tomaron la decisión de poner fin a los tormentos de su pequeño. Estaban convencidos de que su hijo no podía descansar en el más allá debido a la oscuridad que lo envolvía en su sepultura. Construyeron, por ende, un sepulcro al aire libre que se enlazaba sobre la lápida. Dentro de él, depositaron un féretro de concreto con ranuras por las cuales se filtraba la luz de la luna en las noches. Además, erigieron pirámides en los 4 costados del sepulcro que sostenían antorchas encendidas cada noche. Con estas medidas, los disturbios nocturnos de Nachito llegaron a su fin y finalmente, el pequeño podía descansar en paz bajo la vigilante luz de la luna y el cálido resplandor de las antorchas. La figura de Nachito se ha convertido en un enigma de misterio y terror en la ciudad de Guadalajara. Su historia es contada y recontada en las escuelas, en las reuniones familiares, y su leyenda perdura como parte esencial de la cultura local, sobre todo
cuando se acercan festividades como Día de Muertos. La leyenda de Nachito en Guadalajara se ha convertido en un tesoro cultural, una narración que combina este fenómeno paranormal con una empatía de un niño que perdió la vida a tan corta edad. Muchos aseguran que si vas a la tumba de Nachito, te pueden llegar a hacer travesuras. Es un ataúd que creo que ahorita mismo se los voy a poner. Es una tumba que llama mucho la atención, primero por cómo está erigida, como ya lo acabo de comentar, cómo está esta tumba, y lo más extraño o lo más perturbador, como lo quieran ver, es justamente que está llena de regalos, está llena de juguetes. Y tú pensarás, ¿por qué le dejan juguetes a este niño? Porque Nachito se dice que tiene la facultad de dar bendiciones a quien se encomienda a él y quien le deja una ofrenda, quien le deja un juguete, quien le deja un dulce, quien le pide algo con todo el corazón y cree en él y le deja un obsequio, un balón, un peluche, y Nachito te bendice. Pero también dicen que si osas profanar alguno de estos juguetes, si te llevas alguno, Nachito te va a atormentar hasta que no traigas de vuelta un juguete. Un buen amigo llamado George Leyendas nos platicaba que hace tiempo, él mucho tiempo ha estado o trabajó ahí, y justo él le comentaba que uno de los visitantes regresó muy asustado y le decía que tenía que ir a dejar un juguete, porque en uno de los recorridos que hacían, se llevó uno retando a esta entidad y tuvo que devolverlo porque no podía dormir a los días, porque era atormentado todas las noches por el espíritu de este niño. Si se fijan, la tumba de Nachito, la voy a hacer un poquito más alejada, si se pueden fijar, la tumba por debajo y a los costados tiene como huecos, que por ahí era donde se puede ver o se podía meter la luz. Y a los costados, donde está colgando, por ejemplo, el elmo y un peluche de Woody al fondo, más los otros de otros lados, eran prácticamente torrecitas que tenían las antorchas que iluminaban todas las noches la tumba de Nachito, hasta que pues este panteón pasó a ser propiedad, ahora sí ya protegida. Pero aquí puedes ver la tumba de Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito, el niño del Panteón de Belén. Hay otra historia antes de irme, pero les comentaba porque hay un niño que se llama Chavita. Yo no sabía esa historia hasta apenas hace poquito. La leyenda del niño Chavita, quien sea de Aguascalientes, sabrá que la tumba 451, ubicada en el pasillo 17 del Panteón de la Cruz en Aguascalientes, está dedicada a una familia, la familia Huerta, lo voy a decir nada más así, donde yace los restos de un niño llamado Salvador Chavita, o también conocido como el Niño Milagroso. Según cuenta la leyenda, este pequeñito te concede cualquier deseo en cambio de juguetes. Se sabe que Chavita falleció de tan solo 8 años, aunque se desconoce la causa de su deceso. Aún así se especula que posiblemente falleció de una leucemia provocada por 2 sustos que sufrió. Sea lo que fuese, lamentablemente no se recuperó y dejó este mundo a una edad muy temprana. Estamos llegando a la parte final de este live, de este en vivo. Muchas gracias por acompañarme en esta hora. Habrá lives que podríamos extenderlos un poquito más. Habrá lives que, como el día de hoy, serán un poquito de 1 hora nada más para platicar con ustedes. Pero ya saben que cualquiera de las dos, estoy aquí leyendo sus comentarios. Estamos aquí platicando, pasando una noche muy aterradora que sin duda alguna los va a dejar con pesadillas. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Angie Berg, a Angie Serimar, a Deporter X, a Star Mars, a Laura González Esqueda. Muchísimas gracias a Cris Pamats, a Vico Vico, a Angie Berg, ¿quién más? Ari Faría y a todos los conectados. Si tampoco comentaste, también te mando un saludo. No te preocupes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aterradora noche. Y espero que después de hoy, cuando vayas a un panteón,
lo veas desde otra perspectiva. Mi nombre es Sombra y el archivo negro ha sido abierto. Nos vemos. Hasta la próxima.